¿Cómo les va? Bienvenidos a Criterios, un jueves más para compartir con ustedes y con propuestas que hacen a nuestra gente, a los intereses de, bueno, algunos sectores, de otros, siempre tratando de alguna manera de llevar el interés a cada uno de los grupos que nos siguen y por supuesto esperando también recibir de ustedes aquellas propuestas que consideren importantes, necesarias para que estén aquí reflejadas en la pantalla de Canal 4 a través de Criterios. Vamos a comenzar con el programa de hoy de esta manera. La leucemia es el cáncer de los tejidos de la sangre, incluida la médula ósea. Como la mayoría de las enfermedades, y más aún cuando se trata de cáncer, lo importante es el diagnóstico temprano para actuar con el tratamiento, pero no siempre se da de esa manera. Tal es el caso de Abril, una pequeña de Villa del Rosario, cuya familia tuvo que pasar durante 2 meses por un derrotero de médicos y de centros asistenciales hasta dar con el diagnóstico de leucemia. Lo de Abril fue un proceso muy largo que tuvimos que pasar para llegar hasta el diagnóstico. Abril venía en junio empezó con síntomas de cansancio. ¿Qué año estamos hablando, Andrea? 2014, en el 2014. En junio del 2014, a principios de junio, Abril empezó a decirnos que estaba muy cansada. Abril era una nena que hacía muchas actividades, iba a danza, hacía canto, hacía un montón de cosas que creíamos que venía con muchas cargas. Entonces empezamos a sacarle actividades hasta que un día, el 15 de junio, ya cambiaron los síntomas y empezó con fiebre alta. Bueno, la llevamos al médico, estaba todo el día bien, cansancio, la llevamos al médico, bueno, bajaron la fiebre, volvimos a casa y después empezaron otros síntomas, que empezó a transpirar mucho de noche, no quería comer, se le había ido el apetito. Y bueno, hasta que decidimos, ya acá en Chajarí ya no encontraban nada como para decirnos algo fijo, así que decidimos llevarla a otro lado. Estuvo internada 3 días en el Instituto de Pediatría en Concordia. También no le encontraron nada, creían que podía ser porque Abril ya cuando estuvo internada en Concordia empezó con problemas en los huesitos, que le dolían los huesos. Así que ahí empezaron a hacerle todo con un traumatólogo, por si creían que era reuma infantil. Tampoco, lograron controlar la fiebre, bajarle la fiebre, calmarle los dolores porque estaba con medicamentos, así que bueno, nos dieron el alta el 3er día y volvimos a casa. Sin diagnóstico preciso. Sin diagnóstico preciso. Abril estuvo desde el 15 de junio del 2014 al 4 de agosto que fue diagnosticada en Buenos Aires. Recorrimos todo Entre Ríos. La última parada que hicimos fue en Paraná, en el Hospital del Niño de allá, que estuvo 22 días internada. Tampoco, sin diagnóstico, ningún diagnóstico. Seguían los dolores porque allá solo estaba ibuprofeno. Y bueno, se confundían. Ella ingresó al hospital porque la iban a operar de apéndice. La internaron para operarla de apéndice. ¿Eso en dónde? ¿En Paraná? En Paraná.
Al tercer día, bueno, los médicos llegaron a la conclusión de que era apendicitis lo que tenía. Bueno, la pusieron porque el dolor óseo de ella partía de ahí. Partía de ahí. Bueno, estuvo a punto de... Entramos al quirófano, la acompañó al quirófano y, no sé, Dios nos iluminó y nos mandó a un médico, que era el jefe de la sala de ahí de quirófano, y me preguntó qué le pasaba a la gorda y yo le digo, bueno, la están por operar de apéndice, y la tocó y me dijo que no, que la sacara de ahí porque no era apéndice y la iban a operar. Y no era eso, porque la nena, porque le tocó y no hizo nada como para que investiguen bien antes de operarla. Y bueno, salimos de ahí del quirófano y volvimos a la cama y ahí estuvimos el resto de los días. ¿Cómo terminaron en Buenos Aires? ¿En qué centro de salud? ¿En qué lugar? Nosotros fuimos al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que es de hecho donde seguimos los controles. Abril hacía ya 22 días que estaba internada y un día sábado a la noche ya no daba más del dolor. Abril era una nena de 5 añitos que pesaba 12 kilos, si mal no recuerdo, y nos gritaba de dolor. Y bueno, los médicos venían y le daban ibuprofeno y que nos esperemos y que esperemos. Esa noche la pasamos en el baño con su papá, el papá calentaba agua, la poníamos en una bañera y la ponía yo ahí, la envolvíamos y me ponía al lado de una estufa. Y así pasamos la noche porque era más o menos lo que, cuando volvían los dolores, la volvíamos a poner en agua y así. A las 6 de la mañana la envolvimos en una sábana y la sacamos nosotros, porque no nos querían dar tampoco el traslado. No, nada. ¿La llevaron directamente ustedes? Sí, la llevamos nosotros. Y allá, ¿qué le hicieron? A ver, porque independientemente de lo que queríamos charlar con ustedes, está bueno que cuentes esto, porque uno por ahí no se explica cómo puede ser que pasen tanto tiempo, porque se supone que son todos profesionales médicos, tienen por ahí la misma formación, casi las mismas herramientas, algunas menos, otras más, porque convengamos que obviamente centros más grandes deben tener mejor equipamiento que nosotros, pero digo, que pase tanto tiempo para un diagnóstico, porque de hecho si hubiese sido temprano, también hubiese sido temprano el tratamiento para ustedes. Sí, también, y hubiese costado menos, creo. Nosotros llegamos a Buenos Aires y fuimos sin turno, fuimos sin derivación, fuimos sin nada. Entramos y dijimos en la puerta, en recepción, los síntomas de la nena y automáticamente nos mandaron para hemato-oncología. Bueno, llegamos ahí, pedí un turno porque ahí sí tenés que esperar, como en todos lados, y bueno, nos atendieron porque siempre atienden, o sea, siempre hay prioridad cuando la nena llegó con fiebre, claro, con ya dolores. estaba con los síntomas ahí presentes. Llegamos y le sacaron sangre del dedito, de uno de los deditos. Y nos hicieron salir afuera porque estaba con fiebre y había chicos que ya estaban en tratamiento. Cuando salimos afuera, me trae una doctora un barbijo para que se lo ponga y me dice, mamá, mira que van a tener que quedar internada. Para eso vinimos, le digo, yo me voy de acá porque quiero saber lo que tiene. Y bueno, y nos internaron, nos buscaron cama y todo, y yo te puedo asegurar que ellos ya sabían lo que la nena tenía ahí. Desde entrada. Hasta ese momento, en las anteriores consultas, ¿hicieron estudios hematológicos relacionados? Sí. Le habían hecho, pero no habían dado resultados. Inclusive en Paraná, al tercer día que estábamos ahí, me dice el médico, uy, tiene muy alto los glóbulos rojos. O sea, sí, no, muy bajos los glóbulos rojos y los blancos muy altos. Muy altos los blancos. Y le digo, doc, pero ¿y eso no es algo que tengamos que buscar por otro lado? No, me dice, quédate tranquila que no. Voy a internet y pongo todos los síntomas y pongo también, y me sale la leucemia. Y bueno, cuando se lo comento al doctor, bueno, de parte de él vino un reto hacia mí porque no podía ser que... Claro, te guíes por las redes sociales, claro. Así que bueno, tal vez si hubiesen hecho una punción en médula, que fue lo primero que le hicieron en Abril, en Buenos Aires, sí. Nosotros nos internaron a las 3 de la tarde del día lunes, cuando llegamos allá, y el día martes 4 de agosto, a las 7:30, 8 de la mañana, ya sabíamos que la nena tenía leucemia. Sí, le hicieron una punción en la médula,
Y bueno, sí, pero no tardaron ni 5 minutos que ya vino un batallón de médicos para explicarme lo que la niña tenía. A partir de allí, el tratamiento. Sí, el tratamiento se empezó rápido porque Abril tenía ya casi el 80% de leucemia, o sea, no había llegado todavía a médula, gracias a Dios, pero sí ya estaba muy avanzada. La leucemia es un cáncer que avanza rápido. Así que, bueno, sí, me comentaron después que pasó el proceso porque uno primero niega la noticia, los médicos no saben nada y bueno, y después de tener que explicarle a ella lo que tenía, porque con sus 5 añitos ella se enteró lo que tenía, para que me ayude y para que se ayude ella a poder superar la enfermedad, ¿no? Porque, y bueno, una vez que pasó todo ese proceso de ese día, que nos dieron un día para que al otro día nos sentamos a charlar cómo iba a ser todo y ahí comenzamos. Así estamos escuchando a Andrea, la mamá de Abril, que de alguna manera en esta primera parte de la entrevista refleja ese largo camino hacia el diagnóstico preciso que en su experiencia, en lo personal, como familia debieron pasar. No en todos los casos es así, pero de alguna manera se refleja en ellos seguramente lo que a muchos sí les ha pasado, tener que esperar hasta llegar a un diagnóstico, en este caso de leucemia, para iniciar con el tratamiento. Considerábamos importante que un profesional de la medicina también nos brindara de alguna manera conceptos que tienen que ver justamente con esta enfermedad. Tal vez a ustedes les pasa lo mismo, es la impresión que tenemos nosotros de hablar de leucemia no siempre ligada o asociada a los tipos de cáncer que existen, ¿no? Y en realidad es así. Es un tipo de cáncer que se trata, con el cual que se supera y que, bueno, como información, sin alarmar, sin preocuparlos, desde aquí consideramos importante poder tratar el tema y hablarlo de esta manera. Escuchamos el aporte justamente del médico pediatra, Juan Álvaro Menéndez Urruzola, a quien consultábamos sobre este tema. En chicos es el cáncer más común. El 70% del cáncer en niños está representado por la leucemia. Y la edad de presentación más frecuente es entre los 2 y 5 años de vida. Pasa que estamos más familiarizados con el término leucemia y es como que nos olvidamos que es un tipo de patología oncológica. Yo sé que por ahí hablar de estadística es difícil justamente porque al ser una enfermedad de estas características requiere un tratamiento y una atención en otros centros que no tenemos acá, ¿no? Entonces, seguramente ustedes como médicos llegan hasta el diagnóstico y a partir de allí el paciente se deriva. Totalmente. Aparte acá no solamente es atender chicos de Chajarí, sino que de las zonas aledañas. Entonces, muchas veces hacemos de pasamano, recibimos los chicos, llegamos a una probabilidad diagnóstica y terminamos derivándolo mayoritariamente a Paraná con el doctor Nigri. ¿Hay causas que nos indiquen que puede ser algo prevenible? No, en sí la leucemia es una patología que tiene una base genética y que es bastante difuso después los otros factores que puedan llegar a desencadenarlo, como ser virósico, ambientales, plaguicidas o demás cosas, pero de certeza hay una base genética. Y por ahí eso justamente aparece a veces de repente con algunos síntomas, como vos decías, en esta etapa entre los 2 y los 5 años, y tal vez no es algo que se pueda detectar desde el nacimiento con un, no sé si habrá estudios específicos, pero digo, por eso por ahí se desencadena de golpe. O sea, en general se sabe que al haber una base genética hay mayor frecuencia en hijos de padres que han padecido de leucemia o que han tenido hermanitos que ya padecieron la enfermedad, de que hay mayor probabilidad de que se despierte una leucemia, de que se diagnostique una leucemia en algún momento de su infancia. También existe una leucemia congénita que se detecta alrededor de las 4 semanas de vida, pero son casos muy raros. Claro. Y por ahí el ser los síntomas tan inespecíficos, también eso hace que por allí no se pueda determinar con características muy puntuales, ¿no?, el momento en que se va a diagnosticar. Claro,
que estábamos hablando hoy, de no crear pánico en la gente, porque en general los síntomas son inespecíficos. Depende, o sea, la leucemia es la proliferación de células malignas dentro de del tejido de la sangre. Del tejido de la sangre, y que puede afectar a distintas vías de la sangre, de células de la sangre, y por lo tanto altera desde la coagulación hasta la parte inmunológica. Entonces vos te podés presentar con un síndrome hemorrágico, con un síndrome febril, con anemia severa, o sea, pero en forma aislada, normalmente tenemos chicos con anemia, normalmente tenemos chicos con dolores osteoarticulares, o sea, y que no siempre van a revestir semejante diagnóstico, ¿no? Bien. ¿Y para diagnosticar hay estudios específicos desde análisis o es una conjunción de estudios que devienen en el diagnóstico? Principalmente la clínica, lo que uno ve y examina en el chico y los antecedentes, lo que te cuentan los padres, que con un hemograma, que es un análisis sencillo, ya uno tiene una probabilidad diagnóstica. Seguido a esto, ya cuando se deriva al centro específico de una punción de médula ósea, donde se detecta un índice mayor a un 25% de células malignas que están invadiendo esa médula ósea, que hace al diagnóstico de leucemia. Bien. Y bueno, los tratamientos que también implican centros por ahí no locales, pero seguramente ustedes están al tanto, también dependen de cada situación, no todos los tratamientos son iguales. Puede ir desde una quimio hasta gente que necesite por ahí el trasplante de células madre. Por supuesto, como es una enfermedad que afecta a varias líneas de la sangre, como estamos hablando, son distintos serotipos de la enfermedad y van a requerir por ahí variantes en la terapéutica. Y también depende de qué órganos afecte, porque estamos hablando de que afecta a la médula ósea y después invade o infiltra otros órganos, hígado, vaso, puede ser el cerebro, puede ser hueso. Entonces hay que ver qué otras cosas afecta como para tener una terapéutica más adecuada. Los invitamos a compartir la primera pausa. Quédese con nosotros, seguimos con más propuestas aquí en Criterios. Divox te acerca más entretenimiento en alta definición. Viví lo mejor del cine, conciertos, eventos, documentales y las series más exitosas como si estuvieras ahí. Máxima calidad de imagen, mayor resolución, muchos más detalles y sonido digital envolvente. Le damos la bienvenida a Sony, Warner, AIE, The History Channel, AXN, HD Theater, Travel and Living Channel, Home and Health, TNT, Space, True TV. Ya los conoces, ahora disfrutalos en alta definición. Divox sigue sumando entretenimiento. No te lo podés perder. ¿Todavía no te suscribiste? Divox, un servicio exclusivo de tu cable operador. Acércate a nuestras oficinas. Pablo Estampa 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. El tratamiento recomendado en este tipo de padecimiento es la quimioterapia. En esta se emplean diversos medicamentos especiales destinados a destruir las células leucémicas. En algunos casos se requiere de trasplante de células madre. Sí. ¿Fue quimioterapia o qué otro tipo? No, fue quimioterapia y gracias a Dios el cuerpo de Abril al día 33 ya no tenía más la leucemia. O sea, esto es la leucemia, el tratamiento es, si al día 33 ya no hay más leucemia, se va solo por quimioterapia. Es como que es un tipo de cáncer que no implica una intervención quirúrgica. Sí se va rápido. Si el cuerpo reacciona rápido. Es decir, como potencial paciente de trasplante, digo, ¿no? Sí. Porque esa es una alternativa también. Sí. Abril, gracias a Dios, su cuerpito reacciona bien.
Al día 5 ya había bajado su leucemia. Al día 15 ya medio que había desaparecido y al día 33 no había nada. Si bien ya estaba desatado, pero vos por ahí te preguntaste o te preguntaron, o fue parte por ahí de esos días, el hecho de si es algo que se despertó de golpe, si es algo que venía con ella, porque a veces uno empieza a buscar, ¿no? Un poco alguna causa o algún síntoma que tal vez tiempo atrás y uno no lo percibió como tal. Sí, no, la verdad que yo pregunté a ver si nosotros habíamos hecho algo mal, si le habíamos cuidado en algo. Bueno, sácate. Si yo como mamá había hecho algo mal y me dijeron que no, que es algo que se despierta. Claro, eso iba. Es como que es una lotería y cuando se despierta, se despierta. Vamos a sacar. Y Andrea, con respecto por ahí a, bueno, superado el tratamiento, hoy ella sigue, supongo, con los controles igualmente periódicos. ¿Qué tipo de estudios en todo caso implican los controles? Sí, Abril la llevamos cada 15 días. Abril el año pasado, el 4 de agosto del año pasado, terminó su quimio oral. Ella tuvo 8 meses de quimio endovenosa y después comenzamos con las quimios orales. ¿Esto siempre internada o no? La mayor parte sí, hay quimios que vos haces, que es la metrotexate, que son 4, que las haces en 2 meses, son 4 dosis que tenés que hacer, sí. Son 5 días internada y 24 horas dura pasar quimio, bueno, después te pasan como un rescate para que no afecte otros órganos. Y después sí, cuando Abril estaba con defensas bajas, y muchas veces tuvimos unas semanitas internadas. Claro. Que es propio del proceso, ¿no? En realidad sí, porque se tiene en cuenta eso. Sí, porque la quimioterapia no mira a quién tiene que sacar del cuerpo, así que saca todo, lo que es buenas y malas, saca todo, y defensas también nos va dejando sin defensas. ¿Y ella pudo cuándo retomar su, por ahí, actividad normal con respecto a la escuela? Porque bueno, ha estado mucho tiempo alejada, sin duda. Sí. Abril terminó de hecho su jardín de 5 en el hospital. Y después, bueno, nosotros terminamos el 13 de marzo del 2015 las endovenosas, que estábamos en Buenos Aires, y volvimos en junio para estos lados. Y bueno, y ahí fue cuando los médicos le dieron el alta para que comience la escuela. En realidad tenía posibilidad de quedarse en casa, pero ella no quiso. Sí, con maestra domiciliaria, ¿no? Abril, ¿a qué escuela vas? ¿Cómo la llamas? 175 Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario. ¿Y a qué grado? Tercero. Tercero. O sea que tenés muchos compañeritos. ¿Sí? Bien. ¿Y te va bien en la escuela? ¿Sí? ¿Sos buena alumna? ¿Estudiás o cuesta? Poquito. Un poquito. Porque te preguntaba eso porque también es importante para los chicos por ahí ver que ante lo difícil que es pasar por un proceso como el que ella pasó, tener la posibilidad de volver a contactarse, de sociabilizar, de jugar, ¿no? Porque bueno, no sé si con cuidados o muchos o no, o ella puede jugar, puede correr. ¿Qué precauciones tienen que tener ustedes con respecto a eso? Sí, Abril puede hacer vida normal. Ahora ya le dieron el alta, así que puede hacer vida normal. Abril lleva un catéter porque, como te decía, las quimios que tuvimos que pasar internadas son quimios muy fuertes. Es una de las etapas más fuertes del tratamiento. Y queman las venas, queman todo, así que tiene un catéter. Y lo que hay que cuidar es ese catéter, que no se golpee, no está a la vista, nada, porque es implantable, pero... ¿Y se lo controla, supongo, cada vez que ustedes, o cada tanto? Cada 3 meses, nosotros vamos todos los meses, pero cada 3 meses sí, inyectan un líquido como para limpiarlo, sacan sangre que está... Y tenemos que tenerlo durante 2 años más al catéter. O sea que después eso se lo van a sacar. Sí, después posiblemente. Sí. Sí, lo que pasa es que lo dejan ahí porque Abril todavía no está fuera de riesgo de todo. Esta es una enfermedad que puede volver. No es que, como dicen ahora, la leucemia se cura. Sí se cura,
pero lleva y controla en cuesta. todo caso, se Exactamente. convive con el control. Exactamente, hay que controlar mucho, mucho porque esto en un descuido puede volver. Y si bien ella, como decíamos recién, no llegó a estar en lista de espera ni a requerir de un trasplante, pero sí sé que ustedes están muy involucrados con la causa, a propósito de que estos días ha pasado tanto el Día del Donante, de la donación de órganos, como el Día de Trasplantado. Y bueno, tal vez estando en esos lugares donde uno pasa tanto tiempo en contacto con personas que están enfermas y demás, uno toma también un poco de conciencia, ¿no? A veces, lamentablemente, nos tiene que pasar para que lleguemos a tomar conciencia sobre esa situación. Sí, cuando la vida te pega estos golpes, uno es como que reacciona y se da cuenta que hay otras cosas, ¿no? Hay otro mundo más allá. Nosotros pasamos un momento uno de los momentos feos que pasamos con Abril fue el no encontrar. Abril tiene un grupo sanguíneo que es muy difícil, ¿no?, de encontrar, que es el cero negativo. Claro. Nosotros con su papá somos los dos cero positivos. De hecho, no le podíamos donar a Abril, si bien es un grupo sanguíneo universal, no le podíamos donar. Abril necesita solamente cero negativo. Así que ahí nos dimos cuenta de la falta de dadores, ¿no? Nosotros lo vimos, ¿no?, de voluntarios, nosotros lo vimos desde la sangre. En su momento también se nos explicó que si Abril no reaccionaba a las quimioterapias íbamos a tener que buscar dadores, o sea, donadores de médula. Entonces es como que ahí uno ve más allá de lo que nos está pasando, y después que Abril terminó, que solo lo que necesitamos había sido dadores de sangre, que de hecho fueron de acá de Chajarí, fue una combi a donar sangre para Abril. Pero ahí sí, nos dimos cuenta que teníamos que involucrarnos de alguna forma en esto, ¿no?, para dar un poquito de lo que gente nos dio a nosotros. Nosotros, como pediatras, y como estábamos hablando recién, el paciente termina siendo tratado fuera de nuestro centro, no está a nuestro alcance, no hay hematólogos en Chajarí, claro, mucho menos. Entonces las actualizaciones son más de los centros de hematología, de la sociedad de hematología para eso. Pero sí, siempre va a haber una actualización para pediatría, para todo. Lo que por ahí a veces uno, en este tipo de enfermedades crónicas, dice uno, ¿se cura, no se cura? En realidad, con tratamiento se van superando etapas y bueno, con muy buena calidad de vida para los pacientes, ¿no? Por supuesto. Hace algunos años era una enfermedad prácticamente mortal en la mayoría de los casos, y hoy en día el 80% de los pacientes se curan en forma definitiva, y en países más desarrollados hasta un 95% se curan en forma definitiva, claro, sin secuelas. Es decir, es una cadena, ¿no? Porque desde un diagnóstico a tiempo y preciso con el tratamiento adecuado también, ¿no? Todo eso... Por supuesto, como todo... Cualquier tipo de cáncer, si uno lo diagnostica en forma temprana, va a tener mayor probabilidad de llegar a una remisión o a un mejor tratamiento. Yo lo que no sabía, por ahí lo que decías al principio, de que en los niños, por ahí es el cáncer de mayor incidencia. Claro, uno escucha de otros, como no lo tenemos asociado al cáncer, claro, es como que escucha que otros tipos de cáncer afectan más a mujeres o a varones, bueno, depende de las edades. Pero qué dato relevante considerar esto de que en los niños es el de mayor incidencia, ¿no? Por supuesto. La leucemia, acompañado de los linfomas, que es otra patología de diagnóstico diferencial, junto con la leucemia. Primero, tener en cuenta que si uno habla, o sea, de un síndrome febril o de un síndrome hemorragíparo o de dolores de los huesos, musculares y demás, que es todo dado en un contexto, en un paciente, no es un dolor óseo que me va a decir esto es tal patología o no. Pero sí, o sea, o ganglios inflamados, otras patologías, hay que tener en cuenta para consultar al médico, pero que no entren en pánico, eso es lo principal. Porque
porque al ser inespecífico, como decíamos hoy, cuando uno escucha información, lo primero que empieza a decir, viste que a él siempre le duele las piernas, que yo te dije. O sea, por ejemplo, en ese caso en particular, un chico que toma un analgésico común porque jugó todo el día a la pelota, anduvo saltando y el dolor se dio totalmente y al otro día realiza su actividad sin ningún problema, es lo más normal, ¿sí? Ahora, si ya tengo un dolor que no remite con analgésico, que me da más impotencia funcional, puede haber tenido o no un trauma, un golpe, pero el dolor va más allá de lo común, bueno, sí tener en cuenta, por ejemplo. Han pasado fechas importantes, recientemente la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos, del Día de Trasplantado. Bueno, por ahí cada uno de las especificaciones en cuanto a órganos tienen su fecha también instituida y por eso nosotros compartimos de alguna manera esta entrevista, este testimonio de la mamá de Abril, acompañada por Abril aquí en los estudios de Canal 4, para acompañar este camino que llevan adelante distintas personas e instituciones o fundaciones como Dono por Vos para generar conciencia en la población. Y a propósito de eso, este fin de semana, en un partido de fútbol, un clásico que se va a dar allí en Villa del Rosario, se va a hacer una exposición, una visibilización de lo que es este tema de la importancia de la donación, específico en este caso de médula ósea. Hay mucho por ahí mito, temor en cuanto por desconocimiento, por desinformación en cuanto a esto. Los requisitos, los pasos son muy simples y se puede ser donante de médula ósea para estar disponible a la compatibilidad de aquella persona que lo esté necesitando en cualquier parte del mundo, porque hemos conocido casos que trascendieron de pacientes de nuestra provincia, de nuestro país, que han recibido justamente de un donante de otra parte del mundo, de otro continente, lo que necesitaba para hacer el trasplante de células madres y así poder curarse o superar la leucemia. Esa campaña de concientización también estará este fin de semana en el marco de un partido de fútbol aquí en nuestra región. Cada año cientos de personas con leucemia necesitan un trasplante de médula ósea para curarse. Entre los requisitos para registrarse como donante de médula ósea se destacan tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos, completar un formulario y donar una unidad de sangre en un servicio de hemoterapia asociado al Registro Nacional de Donantes. Y es tan difícil porque, por ejemplo, ahora nosotros tenemos un compañerito, un nenito que cuando empezó sus quimioterapias, empezó junto con Abril un mes antes y tenía 8 meses. Él pasó todo el proceso que nosotros pasamos, superó su leucemia, pero ahora volvió a enfermar, ¿sí? Y ahora va directo a un trasplante de médula. Y en el mundo no hay alguien compatible con él. Claro. Por eso es que también uno se involucra, ¿no? Porque ve gente que... hay chicos que se han ido esperando, ¿sí? Como también hay otros que gracias a Dios encontraron su alma gemela y hoy están disfrutando la vida, ¿no? Y uno tiene que tomar conciencia. Yo sé que es cuando uno, yo siempre digo, cuando uno toca o roza la muerte de cerca se da cuenta de muchas cosas. Si a mí hoy me tuviera que pasar perder a algún de mis seres queridos, yo donaría sus órganos, porque imagínate si es difícil para uno ser donante o uno tiene miedo en ser donante, el miedo que siente el que está esperando una donación. Y nosotros tenemos ya, empezando por sangre, los chicos que sufren leucemia, no sé otro tipo de enfermedades, pero deben ser iguales, pero los chicos que sufren leucemia necesitan continuamente transfusiones de sangre y de plaquetas. Continuamente. Abril tuvo 30 transfusiones de sangre y 8 de plaquetas. En las plaquetas la plaqueta se saca de todos los factores sanguíneos. Y Abril en la primera tuvo una reacción alérgica.
por ese motivo, porque ella es cero negativo y habrá ido un globulito de otro y le produjo una reacción alérgica. Y por eso en ese contexto es que ustedes este fin de semana van a, de alguna manera, como para visibilizar esa necesidad de toma de conciencia, se van a presentar en un partido de fútbol, ¿no? ¿Es así? Sí, nosotros vamos a presentarnos en la cancha allá en Villa. Bueno, la idea es llevar un mensaje y que la gente tome conciencia, ¿no?, de la importancia de esto, de la donación de órganos. Vamos, gracias a Vanina Perini, que es la que está haciendo todo las gestiones, logramos que el domingo se pueda hacer. Nosotros somos colaboradores, somos parte de una fundación que es Dono por Vos, que es de Mónica Setur, que tiene la sede. Presidente. Sí, la presidenta. Ha estado acá y bueno, Marta está acá también. Exactamente, bueno, nosotros trabajamos con Marta, en conjunto con Marta acá. Y la idea es acrecentar esto en la región, ¿no? Sí que vas a llevar una bandera el fin de semana, Bill, ¿sí? Sí, vas a entrar a la cancha, pero no a jugar al fútbol. Andrea, bueno, no sé si querés por ahí agregar algo más. Yo te agradezco tu testimonio. Como te decía hoy fuera de cámara, a veces uno puede hablar con los profesionales médicos, es muy buena la explicación que uno recibe de ellos, técnica, porque tenemos que saber informarnos. Pero nada mejor que escuchar a alguien que pasó y que tal vez sin tener esos conocimientos, bueno, vos ya te escuchaba por algunos términos, se ve que te tuviste que... Sí, es que uno... de alguna manera te vas metiendo, ¿no? Exactamente, uno cuando pasa estas cosas, yo le digo, yo creo que estudié medicina en poco tiempo, porque uno es como que va... A mí me dijeron leucemia y yo fui y busqué, leí en libros y todo, y la verdad que... siempre uno trata de estar informado, porque los médicos te hablan siempre en términos médicos y tampoco es como que te dan mucha información, ¿no? A nosotros siempre nos decían es paso a paso, es día a día y uno siempre quiere saber qué va a pasar después. Pero bueno, no hay que informar, no hay que tenerle miedo. Lo primero que hay que hacer es no tenerle miedo a esta enfermedad ni a ninguna. Y mantenerse fuerte ante todo y darle fuerzas a ellos, porque a nosotros nos duele verlos mal a ellos, pero ellos pasan otro proceso que es más doloroso. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Abril, por venir. Estuvo calladita, Abril. Gracias, Andrea. No, y gracias. buena suerte el fin de semana. Bueno, muchas gracias a vos. Ahora sí, la nueva pausa en Criterios. Cuando regresemos en el último bloque, ya vamos a abordar otro tema, otra de las propuestas para esta jornada. Divox te acerca más entretenimiento en alta definición. Viví lo mejor del cine, conciertos, eventos, documentales y las series más exitosas como si estuvieras ahí. Máxima calidad de imagen, mayor resolución, muchos más detalles y sonido digital envolvente. Le damos la bienvenida a Sony, Warner, AIE, The History Channel, AXN, HD Theater, Travel and Living Channel, Home and Health, TNT, Space, True TV. Ya los conoces, ahora disfrútalos en alta definición. Divox sigue sumando entretenimiento. No te lo podés perder. ¿Todavía no te suscribiste? Divox, un servicio exclusivo de tu cable operador. Acércate a nuestras oficinas. Pablo Estampa 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. Recordarán ustedes que el año pasado, en el marco de lo que fue la feria del libro de nuestra localidad, estuvo aquí en Criterios Jan Maggi, que es justamente el titular, el precursor de una fundación que lleva su nombre y que tiene por objetivo de alguna manera mostrar que con esfuerzo se pueden superar todos los obstáculos de la vida. En su caso, una poliomielitis lo dejó con secuelas y creció con eso
luchó para insertarse en la sociedad y sobre todo a través del deporte superarse y demostrar que los sueños más lejanos se pueden alcanzar más allá de las condiciones físicas. De hecho, un documental que se llama Del apoyo al Himalaya, que es protagonizado por Maggi, recorre todo el país para dejar una enseñanza, un mensaje positivo en cuanto al esfuerzo y la superación. Y es esta fundación la que, con la presencia de Maggi, brindando charlas y talleres, encuentros, solicita a los municipios, a los convocantes, que adquieran una bicicleta adaptada para entregarla a alguna persona de la localidad donde se presente que la necesite. ¿Adaptada para qué? Para lo recreativo y para lo deportivo, para que esa persona pueda desplazarse, esa persona con limitaciones físicas pueda desplazarse en una bicicleta. Fue en esa oportunidad donada de alguna manera o dirigida a un pequeño de nuestra localidad, a Tommy Arévalo, que ya la tiene en su poder, la recibió semanas atrás y está empezando a adaptarse a la bicicleta él también, porque van a observar ustedes ahora las características, el desplazamiento llega a través del esfuerzo de los brazos. Entonces, una vez que comience a utilizarla Tommy, llevará un tiempo entrenarse y poder manejarla, manipularla muy bien, ¿no? Pero así como estuvimos en aquella oportunidad, nos parecía importante estar ahora, en este momento, cuando ya tiene en su poder esta bicicleta que seguramente le va a permitir participar de actividades recreativas y deportivas, sobre todo en nuestra localidad, y lograr insertar, contagiar de alguna manera a otros chicos que tienen limitaciones físicas o falta de movilidad en alguno de sus miembros, que las herramientas siempre llegan o aparecen para poder superarse. Este es una bicicleta adaptada que se la puede utilizar para hacer un deporte o también para moverse algo recreativo. Sí, los pies quedan fijos y la fuerza la hace con los brazos. Todo el pedaleo es con los brazos. Y bueno, la idea es buscarle un entrenador, una persona, un profesor de educación física que lo entrene para que él pueda desenvolverse, porque en realidad todo esto es nuevo, claro, tanto acá en Chajarí como para nosotros. También no hay personas acá que estén capacitadas para poder realizar este tipo de entrenamiento a las personas que tienen esta discapacidad motora. Claro. Aquí vemos como él empieza por ahí a avanzar un poquito, justamente utilizando sus brazos. Pero bueno, evidentemente demanda, como toda actividad que se aprende desde chico, un entrenamiento, ¿no? Como vos decías, y esto seguramente llevará su tiempo. Claro, yo siempre digo que toda cosa nueva requiere su tiempo y es un desafío. Y más en este caso, que Tommy nunca se había sentado en una bicicleta así, no teníamos ni idea. Sí, lleva un tiempo, de todos modos, cuanto más se ande, mejor, más práctica va a tener, pero sí, más para la fuerza que hay que hacer porque no es una bici muy liviana, y bueno. Hay que fortalecer los brazos para eso, ¿no? Sí. Que demandará, como vos decías, por ahí con algún entrenador, algún preparador físico que lo ayude a él a insistir en eso. También con una combinación con otro tipo de actividad. Por ejemplo, en el caso de que Tommy, que empezó natación, ahora lo suspendimos por el hecho de que está cerrada la pileta, que es un complemento para esta bicicleta. Nuestro fin, o mi objetivo, es implementar este tipo de deportes adaptados acá en Chajarí, para este tipo de discapacidad, Roxana, porque si bien se está incluyendo mucho a las personas con discapacidad de acá, en el caso de Tomás, como hay otros chicos, tienen una discapacidad motora, que no le implica la comprensión y el poder entender un deporte, ¿no es cierto? Las consignas del deporte y todo lo que lleva para poder realizarlo. O sea que mi objetivo es ese, que en Chajarí se puede implementar eso, y bueno, y más que nada que Tommy se pueda mover, porque... Él está, por ahí para quienes no conocen un poco su historia, él está afectado en su motricidad, pero en los miembros inferiores, solamente en las piernas. Claro, en los miembros inferiores,
de lo cual él tiene una parálisis cerebral crónica no evolutiva, digamos, y es mínima la parálisis que él tiene, que le afectó a los miembros inferiores. De hecho, no, es un nene que no tiene cirugía y no toma medicación, simplemente se desplaza con un andador y solamente hay recuperación, digamos, o avance con rehabilitación. De hecho, de no mover las piernas, hoy en día Tommy con 10 años camina de la mano o empezó a hacer pasos solo, que no lo hacía. O en la pileta, por ejemplo, él camina solo también. Y sí, no hay secreto, es entrenarlo nomás y rehabilitación todos los días. Ahora, yo lo observaba, ¿no? Por ahí también su personalidad contribuye en esto que él de alguna manera se preste para estas posibilidades que tiene, como esta de recibir una bicicleta de la Fundación Jean Maggi, porque estamos en la escuela donde él concurre todos los días. Esto de aclarar, él intelectualmente no tiene ningún inconveniente, por eso está acá concurriendo al Colegio Marista, ¿no? Claro, sí, no, él en la parte intelectual y en la parte social, la verdad que es un nene muy sociable y en lo intelectual, de hecho está en 5º grado sin adaptaciones, porque está igual que los demás chicos, digamos, al mismo nivel que los demás chicos. No, lo único que a él, ¿cómo te puedo decir? Lo que nos traba en una palabra es las distancias, los lugares, que acá no hay lugares donde ellos puedan realizar esto. Y la idea es poder insertar esto, porque yo no lo puedo ir a llevar en donde están chicos haciendo deporte en esta bicicleta, que él ponerlo nomás, digamos. Además, cuando tal vez se lleve bien con su bicicleta, sí, porque la va a poder dominar, podrá hacer todo lo que tiene, pero en principio no, porque justamente como no la puede manipular muy bien, aún esto lleva tiempo, Roxana, creo que como cualquier chico cuando empieza un deporte lleva tiempo. Si vos lo pones a un chico a los 10 años a nadar, no te va a aprender a nadar a la semana. Claro. Como cualquier persona, uno grande también, te lleva tiempo y práctica. Sí, volviendo a lo que vos me decías, lo bueno es que a él le gusta el deporte, no es un nene que está quieto, digamos, él se desplaza libremente y le gusta mucho. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y hay que decir también que te tiene a vos, como mamá, lo que es el incentivo, ¿no? Porque, bueno, vos estás muy ligada a lo que es el atletismo y demás, pero sabemos que desde que él nació insististe mucho en esto. Sí, no, para y que él saliera adelante. Yo hace 2 años también empecé a entrenar las 3 disciplinas, natación, ciclismo y pedetrismo. O sea que por eso Tommy lo metí a la pileta, por eso la idea es que él pueda andar en bicicleta para poder andar juntos. Y bueno, y lo de correr que siempre lo hice, digamos. Sí. Y un compromiso tal vez que también tenés, como vos decías, de lograr que se inserte esto socialmente con la fundación que te posibilitó recibir esta herramienta, ¿no? Para desplazarse. Sí. La verdad que sí, es un compromiso porque... Y también me entero en estos días que es la única bicicleta que hay en Entre Ríos. Y bueno, sería buenísimo poder hablarlo con otras personas, con profesores de educación física, abrir las puertas a esto nuevo y que se lo pueda implementar acá en Chajarí, ¿no es cierto? Y bueno, y poder contagiar a otras ciudades, pero también tiene mucho que ver con las instituciones, las instalaciones, digamos, y las adaptaciones, porque esto lleva adaptaciones. Claro. As your heart
Tommy, contanos un poquito, ¿en qué grado estás acá en el Colegio Marista? Quinto. ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí. A ver, ¿qué notas estás por tener en este primer...? Todo 10. ¿Tanto así? Ujú. ¿Sí? Bueno, y contame, ¿a tu mamá le gusta andar en bici, le gusta correr? Sí. ¿Vos pensás que una vez que puedas dominar esta bici, vas a acompañarla? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el deporte? Sí. Bueno. Entonces, tenés que solamente practicar para poder dominarla. Sí. Muchas gracias. A vos. Punto final para criterios de hoy, de este jueves. Y la propuesta se renueva la próxima semana a las 20 horas, el jueves aquí por Canal 4. Los esperamos.